Muy bien. Buenas tardes a todos y todas, buen viernes. Hoy vamos a hablar del concepto de ley en la ciencia. Lo primero que vamos a hacer es una aproximación que podríamos llamar genealógica a partir de un autor que conformó parte del Círculo de Viena, que es Edgar Zilsel. Eh, Bien, no fue parte del núcleo duro, pero sin embargo fue parte del Círculo de Viena, y vamos a encontrar en él un análisis. Lo vamos a ver solo en dos citas, dos grandes citas textuales. Luego les vamos a enviar el trabajo traducido por mí de Edgar Cicel, es un ensayo sobre de dónde sale el concepto de ley en la ciencia. Es que existió siempre, y si no existió siempre, ¿cuándo empezó a existir? Y cuando empezó a existir, ¿tuvo alguna especie de etapa de germinación? ¿Tuvo algún concepto anterior del cual pueda estar conectado, del cual pueda venir para hablar de leyes naturales, por ejemplo? Bien, luego de haber visto Edgar Cicel, vamos a discutir sobre el asunto. Si quieren les puedo recomendar bibliografía más actualizada, porque Edgar es un autor de 1950. En cambio, hoy en día hay otros artículos un poquito más actualizados que han hecho mejores, digamos, reconstrucciones de la genealogía del concepto de ley. Una vez visto eso, que es de dónde surge el concepto de ley en la ciencia, vamos a pasar al siguiente tema, que es las ideas de los padres del Círculo de Viena, dos de la etapa de germinación, uno de la etapa ya de eclosión, es decir, vamos a ver las ideas de Mach y de Duhem sobre el concepto de ley, y luego vamos a ver la concepción de Schlick, de Montes Schlick, que es uno de los fundadores del Círculo de Viena, qué es lo que creían sobre las leyes. Ese va a ser el segundo punto que vamos a trabajar, largo y tendido. Vamos a ver que ellos conforman una posición que ha sido llamada por un autor de importancia en la filosofía, ha sido llamada de instrumentalista. Vamos a ver por qué, vamos a intentar entender qué es esto de que las leyes puedan ser instrumentos y no enunciados descriptivos. Y luego vamos a ver una posición más cercana a lo que usualmente se piensa en torno al Círculo de Viena, que es la de Karl Hempel, y la vamos a ver en relación al contexto de aplicación. Una vez que tenemos las leyes probadas, no vamos a trabajar sobre el asunto de cómo se prueban, pero una vez que están probadas, que son aceptadas, ¿para qué sirven? En la práctica científica, ¿cómo se usan? Bien, así nos vamos a meter con el concepto de explicación científica de Hempel. Así que bueno, ese va a ser uno de los últimos temas, el último tema que vamos a trabajar hoy, y nos va a quedar pendiente un tema que es acerca de las leyes científicas, cómo se prueban, cómo se justifican, ¿y qué relación hay entre las leyes y el concepto de inducción? Bueno, eso va a quedar para el encuentro que viene, que va a quedar en manos de Nacho, de Ignacio Madronial, que bueno, hoy no pudo venir, pero quizás al final de este encuentro, quizás se pueda conectar. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran traer? Todo bien, Juan, pinta buenísimo. Qué bueno. Eh, Bueno, voy avisando que la presentación de hoy está hecha a partir de recortes textuales, o sea que tenemos la fuente directa para que podamos interpretarla, debatirla, que es lo que más me interesa, así que debatamos acerca de este asunto. Bien, por otro lado, quiero que sepan que los textos van a ser compartidos. Después de este encuentro vamos a subir el video con los textos junto con esta presentación. Para que bueno, puedan acceder ustedes a la fuente primaria, pueden hacer los recortes que ustedes quieran. Bien, comenzamos entonces. Lo primero entonces que vamos a trabajar de las leyes, acá tenemos la puntuación que les acabo de decir, el origen en el pensamiento occidental, eso es lo primero que vamos a trabajar. Lo segundo es el estatus de las leyes, según los padres del Círculo de Viena, Mach, Duhem y Schlick. Y bueno, la bibliografía que vamos a encontrar en el encuentro de hoy son esos textos que están ahí. Para el primer tema vamos a trabajar de Edgar Zilsel, Genesis of the Concept of Scientific Law. No se preocupen que yo se los voy a mandar traducido, con una traducción propia bastante burda pero útil.
El segundo punto sobre el estatus de las leyes según los padres del Círculo de Viena va a ser trabajado por 3 textos, uno Conocimiento y Error de Mach, de 1905, el otro La teoría física de Duhem, de 1914, y por último vamos a ver cómo esas ideas de estos autores que son pre-Círculo de Viena decantan en Moritz Schlick, el fundador del Círculo de Viena, en un texto que no sé cómo se traduce del alemán, ustedes quizás lo puedan saber, que es Naturwissenschaften. Supongo que es algo así como ciencia natural, pero supongo que hay acá alguien que hable alemán quizás nos pueda decir mejor. De 1931. Por último, sobre cómo se aplican las leyes en el contexto de una explicación, lo vamos a ver en el texto de Hempel, Filosofía de la Ciencia Natural, y aclaro, capítulo 5. De todas formas, hay más textos de Hempel sobre esto, e incluso hay mucho debate sobre el asunto, pero bueno, es como es un encuentro para personas que no se dedican específicamente a esto, necesariamente no vamos a meternos con los debates más peliagudos. Bien, vamos con Edgar Zitzel. En principio les aclaro, este autor, como dije, fue miembro del Círculo de Viena, fue perseguido por su ascendencia judía, se tuvo que ir a Estados Unidos y ahí consiguió una beca, creo que es la beca Rockefeller, para poder continuar sus investigaciones. Era de orientación política marxista y esto es lo que le llevó a interesarse seguramente sobre el concepto de ley, en el sentido de que para este señor el concepto de ley proviene de los artesanos. Es decir, que en la revolución científica, los primeros que encontraron proporciones, las primeras cosas que luego se transformaron en leyes científicas, provenían del conocimiento de los obreros, de los artesanos, de las grandes familias que trabajaban eh, para producir cosas, ¿no? Y venderlas, artefactos. En ese sentido podemos encontrar artesanos de la madera, artesanos que trabajan con metal, bueno, sacaban ciertas proporciones, las habían encontrado y trabajaban sobre eso para poder acelerar su producción. Bueno, de ahí provienen las primeras formulaciones de leyes, pero vamos a ver cómo lo dice él. En principio lo que va a intentar es rastrear este concepto, ya les voy adelantando, lo que nos va a decir es que no encontramos el concepto de ley científica en el mundo medieval, no encontramos ni siquiera de ley natural, sí en un sentido, vamos a ver en cuál, pero en cuanto a leyes naturales, como lo piensa la ciencia moderna, no va a estar. No vamos a encontrar el concepto de ley tampoco en la antigüedad. En la antigüedad con los griegos quizás encontremos un concepto como el de arjé, es decir, principio, y principio motor de todo, por ejemplo. Hay algunos presocráticos que pensaban que el principio de todo era el agua, otros que el principio de todo era el fuego, como Heráclito. Bien, ¿y qué significaba esto? No, que había fuego en todo, pero que había algo en la naturaleza del fuego que conformaba todas las cosas. Esto es algo parecido al concepto de ley, pero ni ahí, no se acerca tanto. Es una especie de principio metafísico, pero no es lo que nosotros trabajamos hoy en día como el concepto de ley. Pero bueno, es un antepasado. Otro concepto un poquito más cercano al de ley es el que habita en el ámbito del derecho, e incluso en la antigüedad lo podíamos encontrar. Los antiguos y los medievales dividían entre leyes que podríamos llamar positivas o humanas, que eran las leyes que uno podía violar, pero si uno las violaba, el Estado civil iba a ir contra uno mismo, digamos. Si uno, eh, disculpen, vamos a publicar esto que me dijo Nacho que vaya publicando, que es para que puedan marcar el presente. Bien, en el ámbito jurídico, entonces, si uno rompe con las leyes humanas, los humanos iban a ir contra nosotros, y en ese sentido, si uno roba, seguramente iba a tener consecuencias. Pero uno, en ese sentido, las podía violar. En todo caso, luego la ley iba a ir contra nosotros, pero eran leyes humanas, leyes convencionales. Por otro lado, en el ámbito divino, podríamos decir, también hay leyes, una especie de leyes naturales, como si Dios fuera el rector de ciertas leyes que si nos portamos mal nos castiga en algún sentido. Las podemos transgredir, pero tenían consecuencias inevitables, insondables, que podían recaer sobre nosotros. En ese sentido, por ejemplo, para los griegos antiguos, si uno tenía relaciones con personas de su propia progenie, iba a tener seguramente iba a tener una descendencia defectuosa. Hoy en día eso lo podemos explicar y tampoco es algo totalmente necesario, pero los griegos lo pensaban de este modo, ¿no? Si uno tiene relaciones con personas de su propia familia, iba a tener una descendencia
seguramente con deformaciones, y eso era un castigo divino. Bueno, ahí hay una ley, ¿no? Yo no puedo transgredir esto porque si lo transgredo, sí o sí me cae el peso de la ley, no es que me tiene que ver un humano, los dioses me están viendo. Lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando, esto creo que lo cita Genofonte, cuando los hombres, por ejemplo, una polis griega invadía a alguna otra ciudad, tenía al volver que esperar un cierto periodo por fuera de su propia polis para purificarse, haciendo ciertos sacrificios, etc. ¿Por qué? Porque si volvía a su propia polis, los dioses los iban a castigar por el pecado de haber asesinado. Y en ese sentido, si no esperaban un periodo para poder purificarse por fuera de su propia ciudad, iban a llenar de una peste como castigo, es decir, como una especie de castigo por parte de los dioses, si no se purificaban. Esa también era una especie de ley divina y en ese sentido ley natural. Pero fijémonos, esto es una ley que uno puede transgredir y tiene un castigo de por medio. Y la única diferencia entre lo humano y lo divino o natural es que lo divino no se puede evitar el castigo. A medida que nos vamos acercando más al presente, acercándonos a la época medieval y un poquito más adelante, hay algunos autores que podemos encontrar dispersos, que no han tenido continuidad, no una directa, como por ejemplo, y esto no lo figura en Silsel, esto figura en realidad en otros textos más contemporáneos, como por ejemplo Roger Bacon, a no confundir con Francis Bacon. Roger Bacon fue contemporáneo, por ejemplo, a Santo Tomás. Roger Bacon, y hay otro autor del cual este señor aprende, toma mucho además del mundo oriental, ¿cómo se llamaba? Grosseteste, habían planteado una metafísica según la cual todo estaba siendo emanado por una especie de luz divina, y esa luz divina ordenaba todo lo que existe. Esta luz divina era una especie de éter, podríamos decir, y en ese sentido, todas las cosas que existen debían poder seguir los principios de esa luz. Y en ese sentido ellos hablan de leyes. Hablan de leyes que gobiernan los fenómenos ópticos, de leyes que gobiernan geométricamente el universo. Y acá ya, entonces, empezamos a encontrar un primer sentido de ley que atraviesa cuestiones de óptica y cuestiones de astronomía, posiblemente venidas del mundo oriental. Si quieren, si me lo piden, les puedo dar citas sobre esto, en caso de que les interese trabajarlo, pero Silsel y el Círculo de Viena no se ayornaban sobre este asunto. Yo lo estoy agregando por el hecho de que puede serles útil. Bien, ¿dónde encuentra Silsel el origen del concepto de ley? Bueno, Silsel nota que en el mundo medieval se habla de leyes en el sentido jurídico. Y las leyes naturales, como les comenté, son esas leyes que uno no puede transgredir, porque si no los dioses iban contra uno. Este concepto es secularizado, se separa de la idea de la Iglesia en épocas de la monarquía francesa y en épocas donde los diferentes reinos se empiezan a desprender del imperio de la Iglesia, del imperio romano, lo último que quedaba se empieza a desprender, los reinos empiezan a volverse independientes, se empieza a expandir el protestantismo, y detrás de eso viene una metafísica de tipo de Ockham. Esto está en otro autor también, no lo menciona Silsel, pero es esta metafísica que viene de Ockham, ese que fundó la navaja de Ockham, y que se expande por medio del protestantismo, que genera la idea de que los fenómenos no se debían explicar a partir de esencias ocultas, como lo hacía a partir del sistema aristotélico. Es decir, que antes de la revolución moderna, antes de la revolución científica, la metafísica para explicar el conocimiento se basaba en esencias ocultas, en naturalezas. ¿Quiénes las podían ver? Bueno, seguramente Aristóteles y quienes traducían a Aristóteles, que inevitablemente eran los escoliastas de la Iglesia. En ese mundo, antes de la revolución científica moderna, cuando uno explicaba científicamente las cosas, se basaba en esencias ocultas, en causas ocultas, y esto hacía que no cualquiera pueda acceder al conocimiento, y cualquiera que intente hablar sobre cómo es explicar los fenómenos sin estas esencias aristotélicas o escolásticas, porque en realidad lo que tenemos es una modificación del sistema aristotélico a partir de la interpretación escolástica, que intenta acomodar esto a los intereses eclesiásticos. Bien, antes entonces teníamos esta explicación a partir de esencias. ¿Y quién iba contra esto?
bueno, en una época donde la iglesia se empieza los diferentes reinos se empiezan a separar y hay guerras civiles sobre religión, quien intenta ir contra ese sistema metafísico posiblemente tenga consecuencias. Por ejemplo, eh, las consecuencias que sufrió Copérnico, o en realidad la necesidad de Osiander de poner en el prólogo de Copérnico un aviso de que lo que decía Copérnico no era literal, sino una forma de simplificar los datos, pero que las esencias solo la podían ver los teólogos. Bien, en ese momento, en el medio, entre el mundo medieval y el mundo moderno, se empieza a desplazar ese concepto de ciencias ocultas aristotélicas escolásticas y aparece el concepto de ley. ¿De dónde surge este concepto? Bueno, la hipótesis de Zilsel es que viene de los obreros, que encuentran proporciones, regularidades, los artesanos. Por otro lado, que viene de este mundo anterior, del mundo eclesiástico, la idea de que hay una ley divina que lo atraviesa todo y que no se puede violar, sino va a haber consecuencias. Y también viene en conjunto con esta revolución de los reinos donde se empiezan a separar del ámbito eclesiástico y empiezan a tratar de secularizar los conceptos. Interesante detalle, antes solo podían leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, los que eran parte de la Iglesia. Pero en la revolución científica, con la expansión del protestantismo, quienes pueden leerlo es cualquiera puede leer la Biblia. Y en ese sentido también cualquiera podría leer a Aristóteles, y cualquiera puede leer a los griegos, si entiende el idioma. Y en paralelo, antes las esencias ocultas las podían entender solo quienes podían entender a Aristóteles y quienes podían traducirlo, en ese sentido la Iglesia quizás. Y ahora, luego de la revolución científica, que es justamente un fenómeno de la revolución, cualquiera puede leer el libro de la naturaleza, solo lo único que tiene que hacer es usar sus sentidos. Y en ese sentido, tenemos un desplazamiento de la idea de buscar la explicación de las cosas en causas ocultas a la idea de buscar la explicación de las cosas en lo manifiesto. ¿Qué relación tiene esto con el concepto de ley? Que las cosas que suceden y que se manifiestan, lo que se manifiesta es lo que podemos conocer de las leyes. ¿Dónde encontramos el punto fundamental en esto? En Descartes. Justamente este autor que vamos a trabajar, Zilsel, encuentra en Descartes el principio de esta gran revolución, la piedra de toque. ¿Qué es lo que dice Descartes? Kepler ya había hablado de leyes, pero desde un punto de vista medio metafísico, místico, muy alejado a lo que sería el concepto de ley ya en la revolución científica moderna. Ahora, Descartes, ¿qué es lo que dice? Descartes lo que hace es fundar 3 leyes de movimiento a partir de las cuales todo lo que sucede debe ser explicado. Así que todo lo que existe, existe y funciona y se comporta de forma mecánica, de forma materialista. El materialismo de Descartes es medio problemático, pero bueno, vamos a aceptarlo. En función de esas 3 leyes de movimiento. Y en ese sentido, todas las leyes, esas son las leyes divinas, las leyes que atraviesan todo el universo son las 3 leyes de movimiento. Y cuando un científico desarrolla algún concepto de ley, en realidad es una ley derivada de esas 3 leyes de movimiento. Es interesante ese desplazamiento porque entonces ya no hablamos de esencias ocultas, sino de cosas que se reducen en última instancia a 3 leyes metafísicas del movimiento, que en última instancia fundan una metafísica materialista y, podríamos decir, determinista, mecanicista, que son las bases de la metafísica de la ciencia moderna. Hoy en día quizás haya algunos puntos medio oscuros, pero en principio esa es la piedra de toque. A medida que vamos avanzando en la modernidad, los diversos autores van tomando esta metafísica cartesiana que ayuda a reducir a cálculos algunos fenómenos a partir del sistema cartesiano. Descartes era un gran matemático, además. Bien. Ayuda a poder reducir los fenómenos a esos movimientos. Y en ese sentido encontramos autores como, por ejemplo, Robert Boyle, que es uno de los autores que mejor se puede acomodar al sistema cartesiano, hablando de leyes. Las leyes de Boyle, que en principio no las nombra como leyes, pero pasan a la historia como leyes. En principio, por una buena lectura de Boyle sobre las leyes de Descartes. Aún así, entre Descartes y Newton, antes de Newton, es decir, Boyle incluido, y después de Descartes, los científicos no evitan hablar de leyes, porque leyes es un concepto metafísico demasiado fuerte. Una ley es algo que debería ser respetado en cualquier parte del universo, y en ese sentido no se puede violar. No es que uno lo viola y eso tiene consecuencias, no. Una ley natural es inviolable por las cosas que existen en el espacio y el tiempo. Y en ese sentido,
Quizás las únicas 3 leyes que podamos hablar son las 3 leyes de movimiento durante esa época, hasta Newton. Pero antes de Newton, entonces, solo tenemos como esas 3 leyes. El resto, nadie más se anima a hablar de leyes. En todo caso, empiezan a hablar de proporciones. Galileo, por ejemplo, no habla de leyes, habla de proporciones. Bien, avanzamos en la historia y llega un punto en que nos encontramos con Newton. Newton toma el concepto de Descartes y funda las leyes de la física, y él habla propiamente de leyes. Ahí tenemos la culminación de la revolución moderna, revolución científica moderna, donde el concepto de ley empieza a proliferar gracias a Newton. Ya ahora la ciencia no va a volver a ser como antes, sino que a partir de Newton va a ser inevitable hablar de leyes científicas. Y van a ser los científicos los que busquen esas leyes. No. Ese es el objetivo de la ciencia, lograr entender los fenómenos que suceden a partir de alguna ley que lo gobierna. Hay una metáfora en ese sentido de gobierno, como venimos viendo, y el sentido de ley natural es eso, es aquello por lo cual los fenómenos se comportan, y no pueden no comportarse. Claramente necesitamos un universo determinista para eso, donde cualquier intervención que no sea natural es milagrosa y quizás a partir de los principios lógicos y metafísicos imposible. Bien, ahora vamos a ver las citas del texto que nos van a ubicar sobre esto que les estoy comentando, pero esta sería entonces la explicación de dónde surge el concepto de ley natural. Antes de comenzar, me gustaría diferenciar 2 nociones bien diferentes. Una es el concepto de ley natural y otro es el concepto de ley científica. Debemos separarlos conceptualmente. La ley natural es un concepto metafísico por el cual todo lo que sucede, sucede. Es como especie de una cosa nouménica y quizás incognoscible. Podemos especular a partir de lo manifiesto, a partir de la experiencia, pero conocer las leyes naturales quizás sea imposible por una cuestión que vamos a ver la clase que viene. Las leyes científicas son los enunciados que describen regularidades experimentadas. O sea, uno nota ciertos patrones en la experiencia a partir de los hechos, y entonces describe esos patrones creyendo que siempre van a ser así. Esas son las leyes científicas. Y más específicamente hablamos de ley científica cuando intervienen conceptos y operaciones complejas, donde ya tenemos que hablar de teoría. Eso lo vamos a ver con el siguiente autor. Pero en principio separemos ley natural, un concepto metafísico, incognoscible quizás, no podemos conocer ninguna ley. Quizás Descartes se arriesgó a hablar de leyes metafísicas, leyes naturales, pero luego cuando estamos hablando de ciencia tenemos que restringirnos, quedarnos en el ámbito de la ley científica, un enunciado que describe algo. Una ley natural no es un enunciado, es un principio metafísico. Una ley científica es un enunciado que describe y que pretende asir algo de la ley natural si es que existiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, supongo que no, así que podemos continuar. Veo algo en el chat. Todo bien, muy bien. Vuelvo a pasar la lista para que marquen presente, en caso de que les interese eso. Yo diría que lo hagan. Bien, vamos a ver las citas de Edgar Silsel sobre este asunto. Esos son los primeros párrafos, y después voy a citar algunos de la última parte de su artículo, porque si no sería interminable esto. Bien, dice Silsel sobre el origen del concepto. La investigación de las leyes físicas es una de las tareas más importantes de las ciencias modernas. El naturalista observa asociaciones recurrentes de ciertos eventos o cualidades. Está convencido que esas regularidades observadas en el pasado se mantendrán en el futuro también, y las llama leyes de la naturaleza, especialmente si ha tenido éxito en expresarlas mediante fórmulas matemáticas. El conocimiento de las leyes físicas es de gran importancia tanto para el teórico como para el ingeniero. Cualquiera sabe que una ley de la naturaleza es capaz de predecir y consecuentemente controlar eventos. Sin investigación de leyes no habrá tecnología moderna. Así como la civilización occidental de la era moderna está basada materialmente en su tecnología, se distingue espiritualmente de todas las culturas de otros periodos y naciones por hacer de la investigación de las leyes naturales la teoría básica de la ciencia. Para las civilizaciones primitivas orientales, el concepto de ley física es bastante desconocido. Veremos que era prácticamente desconocido para la antigüedad y la Edad Media, y que no surgió antes de mediados del siglo XVII. Así que
El concepto de ley es algo netamente occidental y del occidente moderno, aunque podemos encontrar algunos resabios, algunos objetos prehistóricos de su preformación. Bien, el concepto de ley física, tal como se usa en las ciencias naturales modernas, no contiene ninguna idea de mando y obediencia. Sin embargo, obviamente se origina en una metáfora jurídica. En un Estado bien gobernado, habrá leyes que en su mayor parte serán observadas por los ciudadanos. La infracción de la ley ocurrirá comparativamente con poca frecuencia y será castigada cuando se detecte. Cuanto más poderoso sea el gobierno y más inteligente sea la policía, más rara será el hecho de que alguien rompa con la ley. Supongamos ahora que el gobierno es omnipotente y la policía omnisciente. En este caso ideal, el comportamiento de los ciudadanos se ajustará completamente a las exigencias del legislador y la policía se ajustará completamente a las exigencias, me parece que me salté algo, del legislador y siempre se observarán las leyes. Con tal estado ideal se comparó la naturaleza en el siglo XVII. Las asociaciones recurrentes observables de eventos físicos, en las que los filósofos y científicos de la época comenzaron a interesarse, fueron interpretadas como mandatos divinos y fueron llamadas leyes naturales. Así, el concepto de ley natural se originó en ideas teológicas. Posteriormente, estos componentes no empíricos cayeron gradualmente en el olvido. Nuestra investigación histórica, por lo tanto, tendrá que rastrear la idea de Dios como legislador hasta la naturaleza y la influencia de esta idea en las ciencias naturales emergentes. Dado que, en términos generales, uno se inclina a considerar las ideas contemporáneas como algo natural y atribuidas acríticamente a los pensadores del pasado, resaltaremos las diferencias con el pensamiento moderno antes del siglo XVII. Finalmente, intentaremos explicar sociológicamente por qué faltaba entonces el concepto de ley física y por qué se desarrolló en el periodo de Descartes, Hooke, Boyle y Newton. Bien, esto es lo que les veo comentando. Hola, qué pena. ¿Pueden reenviar el formulario? Sí, claro. Bien. Ya esta es la última cita que vamos a mencionar de este autor y es ya el final del trabajo, una de las conclusiones. El concepto cartesiano del mundo, es decir, el concepto de Descartes, combinaba las ideas básicas de la Biblia y la nueva física. Mediante la misma combinación de ideas, se convirtió en el pionero más importante del concepto de ley natural, que influyó en el pensamiento de la era moderna con tanta fuerza como su dualismo. Al igual que el Galileo, asumió la idea básica de las regularidades físicas y las reglas cuantitativas de funcionamiento de los artesanos superiores de su época. Y de la Biblia tomó la idea de la legislación de Dios. Combinando ambos, creó el concepto moderno de ley natural. Galileo comprendió la importancia científica de la interpretación de cantidades físicas al menos tan claramente como Descartes y utilizó funciones matemáticas cada vez más complicadas, pero la metáfora de la ley le era desconocida. Kepler habló de leyes, pero su concepto de ley era demasiado animista para influir mucho en la física en ascenso. Descartes solo combinó la metáfora ley con un concepto mecanicista de ley natural. Su influencia, tanto en la física como en la filosofía como en la física, puede estar en Spinoza, en los físicos de la Royal Society y en Newton. Bueno, por último, Newton sería la culminación de todo este proceso de desplazamiento de la metafísica aristotélica. ¿Sí? Newton se dio cuenta de la novedad y la importancia científica del concepto de ley física. Comienza su trabajo en el prefacio con la afirmación, y esto es súper importante, son las palabras de Newton, es un dato importante sobre esto. Los científicos modernos, omitiendo las formas sustanciales, esto hace referencia a la metafísica escolástica, y las cualidades ocultas, se han comprometido a explicar los fenómenos de la naturaleza mediante leyes matemáticas. El punto esencial del método científico moderno se explica aquí con una claridad incomparable. Y concluye su trabajo, dice Silsel, lamentando el estado imperfecto del conocimiento en los campos de la cohesión, la actividad nerviosa y la electricidad. Todavía no se sabe, escribe, por qué leyes deben explicarse estos fenómenos. Bien, me voy a sacar el abrigo porque me estoy cocinando. Un segundito. Bueno, cabe aclarar que después de Newton empieza a haber una búsqueda sistematizada o repetida de búsqueda de leyes. Por ejemplo, Darwin lo que intenta hacer es buscar qué leyes gobiernan, por ejemplo, la evolución de las especies. Lo dice de forma explícita. Él lo que quiere hacer es lograr lo que logró Newton en la biología. Interesante. Bien, si nadie tiene nada más que comentar, ya con esto vamos a dar por terminada la búsqueda de la genealogía, de dónde sale el concepto de ley.
Les recuerdo que este texto y este autor son parte del Círculo de Viena. Nos estamos tratando de atener a eso. Hoy en día se puede decir un poco más sobre el asunto. Bueno, continuamos entonces. Vamos al segundo punto de nuestro encuentro de hoy, que es el estatus científico y las leyes según los padres del Círculo de Viena. Aclaro, Ernest Mach y Pierre Duhem no fueron parte del Círculo de Viena, son anteriores, pero podríamos decir que son la inspiración de los autores del Círculo de Viena. Moritz Schlick, el autor C, que es el tercero, como verán, el primero es Mach, el segundo es Duhem y el tercero es Schlick. Moritz Schlick, que fue uno de los fundadores, que me parece que se lo nombra como el fundador del Círculo de Viena, como podemos decir que es un seguidor directo de Mach. Entonces, no estaría mal mencionar a Mach y Duhem, más que nada porque lo que voy a intentar hacer con estas filminas es mostrar que lo que dice Moritz Schlick sobre las leyes está directamente obtenido a partir de las reflexiones de Mach y Duhem. Bien, vamos entonces con Mach. Les resumo rápidamente qué va a haber en Mach, o sea, cuáles son las ideas que gobiernan la vida de Mach, y luego leemos cómo lo dice él. ¿Sí? Ernest Mach, físico, un adelantado, ya lo hemos visto en el pasado, un autor de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, que se adelanta a Einstein, incluso de alguna forma es contemporáneo, pero una gran cantidad de las cosas que dice son tomadas, me parece, no sé si tomadas directamente de él, las cosas que dice Einstein. Se adelanta a la crítica del espacio y tiempo absolutos, críticas, más que nada, críticas a Kant y críticas a la física newtoniana. Bien, tanto Mach como Duhem, físicos, toman una teoría que ya hemos mencionado en el pasado, que es la idea de la teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento que dice que el conocimiento es, en principio, empírico, o sea, son empiristas. Pero por otro lado, que el conocimiento humano es una especie de resumen, de compilación de experiencias. Ellos tienen algo así como teoría de la clasificación, economía del pensamiento, son conceptos técnicos, esto de economía del pensamiento y teoría de la clasificación, según el cual el humano lo que busca hacer con las teorías, los enunciados y los conceptos es compilar una gran cantidad de experiencias. Estos autores son, no sé si los primeros, pero grandes pioneros de una epistemología evolutiva, que luego vamos a ver en otros autores. Popper, por ejemplo, es un autor de la epistemología evolutiva. Pafran Frasen, más contemporáneo, actual, también es un defensor de esta idea. Bien, ¿por qué remarco esto? Bueno, las consideraciones de Mach y Duhem son el intento de mostrar cómo la ciencia es un producto evolutivo, y en ese sentido, ¿por qué hacen esto? Bueno, lo hacen para poder salvar el sujeto trascendental, ya no en un sentido metafísico, sino probado a partir de la ciencia. E intentan salvar las categorías, las ideas de Kant, que eran las condiciones de posibilidad del conocimiento, desde un punto de vista evolucionista. Esto es solo una introducción, ¿no? La ciencia es un producto de la evolución, y las teorías científicas son producto de esa adaptación. El desarrollo teórico, las teorías, los enunciados, las hipótesis, son herramientas evolutivas para la adaptación al ambiente, y consisten en recopilación de experiencias y una capacidad de prever. Si yo conozco cómo regularmente se comporta el mundo, entonces puedo evitar la muerte y puedo agrandar mi vida. Este es un resumen en un lenguaje bastante cotidiano. Pero en última instancia, si esto es así, entonces ¿una ley qué es? Bueno, una ley, primero sabemos que es un enunciado universal, pero para Mach y Duhem no es un enunciado descriptivo. Una ley, estrictamente hablando, no es un enunciado que pueda ser verdadero o falso, y eso es bastante problemático. Las leyes en realidad son solo resúmenes de una gran cantidad de experiencias, y cuando tienen conceptos científicos, conceptos teóricos que hablan de cosas que no podemos ver, son como, podríamos decir, herramientas heurísticas que guían nuestra práctica, guían nuestra previsión y limitan nuestra imaginación. Si yo creo que entonces todos los metales se dilatan al calor, cuando plantee predicciones voy a evitar transgredir ese enunciado.
En ese sentido, son como enunciados prohibitivos. Dicen qué es lo que no me está permitido imaginar. Bien, vamos a avanzar entonces con Mach para ver cómo es lo que él nos dice. Les voy adelantando, Mach, Duhem y Schlick son autores que más veremos en otra serie de encuentros. Popper llama instrumentalistas, en un sentido peyorativo. ¿Por qué? Porque creen que las leyes no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Son instrumentos de cálculo. Bueno, vamos a ver cómo lo piensa Mach. Mach, este señor, 1905, la obra que vamos a leer, Conocimiento y Error. Bien. Conocimiento y Error, capítulo 23, Sentido y valor de las leyes científicas. Dice Mach. Frecuentemente se habla de leyes científicas. ¿Cuál es el sentido de esta expresión? Piensen en las ecuaciones de Newton, piensen en las ecuaciones para explicar la trayectoria de algún objeto, ¿sí? Piensen en esas ecuaciones que uno estudia en física, piensen en eso como leyes científicas. Generalmente se cree que las leyes de la naturaleza, ese es en el sentido metafísico, como las leyes civiles a las cuales deben adaptarse los ciudadanos, reglas según las cuales deben producirse los fenómenos naturales. Pero las leyes civiles pueden ser transgredidas mientras que se considera como imposible que los fenómenos no se verifiquen según las leyes de la naturaleza. Por otra parte, esta concepción se encuentra quebrantada si reflexionamos que estas leyes naturales son descifradas por nosotros y que obteniéndolas por abstracción de los fenómenos mismos, no estamos seguros de no equivocarnos. Si constatamos una infracción a estas leyes, ello se explica naturalmente como una concepción errónea de nuestra parte, y la idea que nos hacemos de su inviolabilidad pierde su sentido y su valor. Bien, lo que nos está diciendo es que las leyes científicas, no naturales, sino las científicas, con las cuales pretendemos asir leyes naturales, las leyes científicas pueden fallar. Y cuando fallan, las rechazamos. Esto no sucedería con una ley natural. Las leyes naturales no se pueden violar. Entonces no es que las leyes naturales en sí mismas pueden fallar, pueden ser falsas. A esto, entonces, el autor ya nos está diciendo, las leyes naturales no las podemos conocer, porque las leyes que tenemos dentro de la ciencia, si fallan, las rechazamos y cambiamos y buscamos otra. Bien, ya tenemos entonces una primera distinción, un poco confusa en el texto, entre ley natural y ley científica. Y con esto tenemos la idea de que las leyes científicas pueden fallar. Avanzamos. Consideremos el desarrollo de la ciencia. Vemos que en sus comienzos el hombre dirige primariamente su atención sobre los aspectos de los fenómenos que para él tienen importancia biológica inmediata. Por ejemplo, el fuego, el hambre. Esos fenómenos, a mí, son los primeros que me fijo desde que nazco y los primeros que se fija la humanidad desde que comienza a existir como humanidad. Solo más tarde se interesa también en los aspectos de los fenómenos cuya importancia biológica no es inmediata. Por ejemplo, el desarrollo de cuestiones sobre informática seguramente no le interesaban a los cavernícolas. Solo es posible reflexionar sobre lo que no es inmediato una vez que ya tienen las necesidades básicas satisfechas. Si se hacen estas reflexiones, se reconocerá quizás que, de acuerdo a su origen, las leyes naturales son restricciones que, guiados por la experiencia, prescribimos a nuestra previsión de los fenómenos. Bien, nuevamente el autor está confundiendo dos expresiones, quizás porque en esa época todavía no era tan claro, la expresión de ley natural y ley científica. O juega con la idea de que confundimos y llamamos leyes naturales a nuestra construcción del conocimiento. Bueno, ¿qué es entonces una ley, sea natural o científica, pero la ley como construcción humana? Es una restricción que nos guía la experiencia a formarnos y que nos ayuda a prescribir qué fenómenos pueden suceder o no. Y la consideramos como una restricción de la acción, como una guía invariable de lo que pasa en la naturaleza, o como un indicador para nuestra representación y nuestro pensamiento, que completa por anticipado los acontecimientos, siempre que una ley es una limitación de posibilidades. Seguimos. Y acá lo que vamos a tener es la idea, que sería bastante útil de recordar en la filosofía de la ciencia hoy en día, de que las leyes son idealizaciones. Esto es tomado por autores posteriores, está en debate hoy en día, y es si las leyes describen exactamente lo que sucede, las leyes que describe la ciencia, las que producen la ciencia, ¿son perfectamente lo que sucede? ¿Qué son? Bueno, acá la idea es que las leyes son en realidad abstracciones, idealizaciones, recortan parte de la realidad, no son descripciones exactas de la realidad, sino que son construcciones nuestras que simplifican nuestra previsión. Vamos a leer
La precisión de las leyes naturales va en aumento y la restricción progresiva de nuestra previsión corresponde a una adaptación más exacta de los pensamientos a los hechos. Naturalmente no es posible obtener una adaptación perfecta a todos los hechos que pueden producirse en el porvenir y que nosotros no podemos calcular. Para aplicar en forma simple, tan general como sea posible, las leyes de la naturaleza a los hechos reales, concretos, debemos recurrir a la abstracción, a la simplificación. Acá claramente está Locke detrás, John Locke. A la esquematización. Idealizamos los hechos, los descomponemos en elementos simples en nuestro espíritu, los cuales, reunidos por el pensamiento, nos permiten reconstruir los hechos dados, con exactitud suficiente. Si yo pienso, por ejemplo, que todos los metales se dilatan al calor, y me encuentro con un pedazo de metal derretido, yo puedo reconstruir la idea de que algo calentó un metal ahí. Es gracias a un conocimiento, a una ley, que yo puedo prever y también puedo hacer retrodicciones. Puedo explicar qué es lo que sucede por haber conocido ciertos patrones. Pero de alguna forma hay una idealización en decir todos los metales se dilatan al calor como una ley. Porque cuando digo todos los metales se dilatan al calor, no hablo de nada concreto, ni de ningún metal, ni de ningún calor. Hablo de abstracciones. Bien, como ejemplos de elementos así idealizamos, que nunca se encontrarán absolutamente realizados en la naturaleza, pueden citarse los movimientos uniformes y uniformemente acelerados, las corrientes térmicas y eléctricas estacionarias, invariables, y las corrientes de intensidad uniformemente creciente o decreciente. Bueno, estos conceptos forman parte de teoría científica, forman parte de ecuaciones, pero en la realidad no hay nada que sea algo así como un movimiento uniformemente variable. También el concepto, por ejemplo, de caída libre, que había postulado Galileo para poder explicar la velocidad a la que cae un objeto, etc. Eso no existe en la realidad, es una idealización. Bien, nuestras leyes científicas forman, por tanto, una serie de teoremas preparados para las aplicaciones y convenientemente elegidos para este uso. La ciencia puede ser considerada como una especie de colección de instrumentos que nos permiten, mediante el pensamiento, completar los hechos. Esta es una idea principal que va a tomar Schlick del Círculo de Viena. La idea de que las leyes que se formulan en la ciencia nos permiten, uniendo con ellas, generar otros enunciados. Yo tomo todos los metales se dilatan al calor, como una ley, un instrumento de cálculo, le meto adentro otro enunciado, un enunciado más básico, un enunciado que describe un hecho, como por ejemplo, voy a agarrar este metal que tengo acá y lo voy a derretir, en el caso de que esto sea un metal. Y puedo generar otro enunciado que me dice que entonces eso se va, que si yo esto lo caliento y todos los metales se dilatan al calor, puedo generar la predicción de que se va a derretir. Lo mismo sucederá con un enunciado tan trivial como todos los cuervos son negros. Esa ley del universo, suponiendo que lo es, si yo uno a esa ley, a ese instrumento, otro enunciado, tal como tengo un cuervo en mi casa, pasa ese enunciado por esta maquinita, por este instrumento, que dice todos los metales, no, dice todos los cuervos son negros, meto, hay un cuervo en mi casa, y de esa maquinita, por cálculo sale, el cuervo que está en mi casa es negro. Entonces las leyes, dentro de esta visión, son instrumentos para generar otros enunciados. No son enunciados descriptivos, sino que son instrumentos de cálculo, instrumentos para pensar, para prever. La ciencia puede ser considerada como una especie de colección de instrumentos que nos permiten, mediante el pensamiento, completar los hechos, que solo nos son dados parcialmente, o delimitar tanto como sea posible nuestra previsión en los casos que se ofrecerán en el futuro. Seguimos. Y este es el último recorte que hice de Mach. Creo que va quedando clara cuál es la posición de este autor. Y es que para el observador, creo que queda uno más, para el observador, las leyes naturales no son más que prescripciones puramente subjetivas, a las cuales la realidad no está sujeta. Por ello carecen de valor estas construcciones humanas. No tienen ninguna utilidad por el hecho de que sean construcciones. De ninguna manera. Pues si nuestra previsión no corresponde a la realidad sensible, más que dentro de ciertos límites, sin embargo a menudo ha revelado ser exacta y día a día se muestra más exacta. Es decir, que a pesar de que la ciencia se ocupe de construir instrumentos, esto es interesante porque esto después va a ser retomado por Popper, que Popper no es un instrumentalista. Bueno, a pesar de, digamos, hay idealizaciones, construcciones humanas puramente ideales, pero las vamos puliendo, las vamos mejorando a medida que nos es útil. Se vuelven
cada vez más exactas, es la idea. A pesar de que sean construcciones subjetivas nuestras, intentamos que por medio de la experiencia sean cada vez más exactas, se van adaptando. Y en ese sentido no son inútiles, porque nosotros las vamos puliendo, nosotros vamos creando ese material, ese instrumento, y lo vamos adaptando a la nuestra experiencia. Adoptando el postulado de la regularidad de los fenómenos naturales, no hemos pues cometido un yerro. Aun cuando este postulado no se hubiera verificado jamás en forma absoluta en el espacio y el tiempo ilimitados, puesto que la experiencia es inagotable y siempre quedará como un ideal, como todo expediente científico, en los casos en que nuestra previsión estuviera equivocada, siempre podríamos buscar nuevas regularidades en lugar de aquellas que primariamente habíamos previsto. Esto es un párrafo increíblemente interesante que, bueno, lo que nos dice es que si bien esas leyes no son ni verdaderas ni falsas, porque no tenemos la pretensión de que describan realmente el mundo, cada vez que vemos que uno de esos instrumentos se desajusta respecto a la experiencia, podemos proponer uno más ajustado. Vamos a ver que Hempel va a tomar otra posición que va a hacer frente a esto. Pero bueno, en principio, como vemos, entonces, Mach tiene la postura de que no son ni verdaderos ni falsos, pero que son perfectibles. Un poco extraño. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario, algo que sepan de Mach antes de comenzar con el siguiente autor? Bien. El siguiente autor es Pierre Duhem, un autor que fue discípulo de Mach, de alguna forma, y a la vez colega, codo a codo, pero se inspiraba mucho en las ideas de Ernest Mach. Y Duhem lo que hace en la teoría física, un texto que ya hemos visitado en este encuentro, en esta serie de encuentros y en los anteriores, es intentar analizar la teoría física teórica de su época, esa teoría física que había sufrido los embates que había sufrido la física newtoniana, una etapa de revolución, que como es la etapa de la teoría de Einstein, donde aparecen un montón de conceptos teóricos que son ininteligibles para la imaginación y que parecen comprometerse más con cuestiones metafísicas. Bueno, Duhem se pregunta, bueno, agarremos la teoría física y analicémoslas como un reloj. Tomemos parte por parte de la teoría y veamos cómo funciona, para ver qué es lo que falla y qué es lo que sobra. Como vimos en los encuentros pasados, no en esta serie de encuentros, sino en los anteriores, para Duhem los términos teóricos que refieren a las entidades últimas de la materia, como son los términos de cuanto hoy en día, o materia oscura, su teoricidad en última instancia es solo instrumental, no son términos que realmente sirven para describir el universo de forma literal, sino que ayudan a clasificar una gran cantidad de experiencias. En ese sentido, nunca vamos a ser capaces, según Pierre Duhem, de conocer la estructura última de la materia, y tampoco es algo deseable para la ciencia. Lo que sí es deseable es clasificar grandes cantidades, grandes masas de experiencia a partir de enunciados generales. Lo que Pierre podrá llamar leyes son entonces enunciados legaliformes, enunciados universales, que se componen de términos postulados por la ciencia, pero que no pretendemos con ellos describir realmente la realidad, sino solo poder calcular qué es lo que sucede. Bien, es decir que es bastante parecido a Mach. Veamos qué es lo que dice. Bien, tenemos como fuente entonces la teoría física, parte 2, capítulo 5, un capítulo que se llama La ley física. Nos dice, veamos una ley del sentido común. O sea, acá lo que va a hacer es distinguir entre leyes del sentido común y leyes científicas. Una de las leyes más simples y de las más ciertas. Todo hombre es mortal. Esto es una ley del sentido común, no es una ley científica. Esta ley indudablemente asocia entre sí dos términos abstractos. La idea abstracta de hombre, en general, y no la idea concreta de un determinado hombre en particular. Y la idea abstracta de muerte, no la idea concreta de una u otra forma de muerte. En efecto, solo puede ser una ley general si asocia términos abstractos. Esto es una primera condición. Una ley, sea científica o del sentido común, asocia términos abstractos, que no se refieren a entidades concretas, sino en general a una gran cantidad de entidades que se instancian, esa abstracción, ese universal. Pero estas abstracciones no son de ningún modo símbolos teóricos, sino que extraen simplemente lo que hay de universal en cada uno de los casos particulares a los que se aplica la ley. Asimismo, en cada uno de los casos particulares a los que aplicamos la ley, encontramos objetos concretos, directamente, en los que cumplen estas ideas abstractas. El concepto abstracto universal de hombre y el concepto abstracto universal de modos de morir puede ser fácilmente instanciado en la experiencia.
Yo puedo señalar si veo un hombre. No es algo que es teórico, no es algo inobservable. Y en ese sentido hablamos de leyes del sentido común, porque los conceptos que están en esa ley son conceptos que, si bien son abstractos, se instancian directamente, podemos constatar directamente en qué se instancian. Vamos a ver ahora las leyes científicas según Pierre Noël. Tenemos una pregunta. Entonces, ¿estas leyes del sentido común son diferentes a las leyes naturales? Bien, recordemos la diferencia. Tenemos que diferenciar entre leyes naturales, que son las leyes en un sentido metafísico, leyes que serían aquello por lo cual todo sucede. Es nuestro objeto, lo que buscamos con la ciencia es describir esas leyes. Pero esas leyes en sí mismas no son descripciones, son regularidades nouménicas, regularidades de lo que en sí mismo sucede. Y luego tenemos las leyes, podríamos decir, por un lado científicas y las leyes, ahora con este autor, del sentido común. No todos los autores van a adoptar esta distinción, pero aún así es importante tenerla en cuenta. Las leyes, que podríamos decir como construcción humana, las leyes científicas o las leyes del sentido común, que no son lo mismo, pero que van a formar parte del mismo combo, son descripciones que hacemos de las regularidades que constatamos en la vida. Si esas regularidades suponen conceptos de lo que nos es directamente manifiesto, son leyes del sentido común según Pierre Noël. Pero aún así, no son las leyes naturales, son descripciones de cosas que regularmente suceden, pero no sabemos si se corresponden realmente con lo que en la naturaleza se da. Solo son las cosas que constatamos, y en ese sentido son enunciados que describen regularidades. Las leyes naturales no son enunciados, son regularidades en sí mismas, que gobiernan todo lo que sucede, y que son inviolables. En cambio, las leyes del sentido común y las leyes científicas pueden fallar. Son enunciados y pueden ser verdaderos o falsos. Ahora, los hechos, lo que sucede, las regularidades naturales, no pueden fallar. Un hecho no puede ser falso, un hecho, pero sí puede ser falso una descripción de un hecho. El hecho de que haya la afirmación, hay una manzana arriba de la mesa, o mejor dicho, la afirmación, esta taza es blanca, puede ser una afirmación verdadera o falsa. Pero el hecho, Juan Manuel tiene una taza en la mano, no es un hecho verdadero o falso, es algo que es real o no. Esa es la diferencia entre leyes naturales y leyes científicas. Las leyes naturales son lo que de hecho sucede. Las leyes científicas son descripciones que pretenden dar con eso que realmente sucede. Los hechos no fallan, pero las leyes, las descripciones, las leyes científicas y las leyes del sentido común, las descripciones de eso sí pueden fallar. Pueden ser verdaderas o falsas. Pueden ser falsas. ¿Está bien, Dana? Muy bien. Sí, entonces quedó claro. Perfecto, perfecto. Discúlpame si soy repetitivo, me da cosa que me digas que sí para que no aclare, porque tenés miedo de que se pierda el tiempo. Bueno. Bien. Entonces ya clarificamos, leyes naturales por un lado, Mach no hace esa diferencia, pero no importa, hagámosla nosotros, leyes naturales por un lado, leyes científicas y leyes del sentido común por otro. Vamos a ver que los autores en general hablan de ley natural y solo hablan, cuando dicen ley natural están hablando de leyes construidas por nuestro conocimiento, en general. Bien. No ocurre lo mismo con las leyes de la física. Tomemos una ley, la ley de Mayotte, y examinemos su enunciado sin preocuparnos de momento por la exactitud de esta ley. A una misma temperatura, dice la ley de Mayotte, los volúmenes ocupados por una misma masa de gas están en razón inversa a las presiones que soporta la masa. No importa si lo entendemos o no. Veamos qué es lo que sucede con esto. Ese es el enunciado de la ley de Mayotte. Los términos que utilizan las ideas de masa, de temperatura y de presión son también ideas abstractas, como la de hombre y como la de formas de morir. Pero estas ideas no son únicamente abstractas, sino que además son simbólicas. Esto es un lenguaje que solo va a utilizar Duhem. Así que, pero intentemos entender lo que nos dice porque está bastante bueno. Y los símbolos que las constituyen solo tienen sentido gracias a las teorías físicas. Es decir, que son formas vacías que se pueden interpretar a partir de teorías. Esas leyes científicas tienen conceptos vacíos que se tienen que rellenar con una teoría. Situemos ante un caso real, concreto, al que queremos aplicar la ley de Mayotte. No vamos a tratar con una determinada temperatura concreta que materializa la idea general de temperatura,
así como sí hay entidades concretas de hombre que instancian la idea de hombre universal, sino con un gas más o menos caliente. No tendremos ante nosotros una determinada presión concreta que materializa la idea general de presión, sino una bomba sobre la que se ha ejercido una determinada fuerza. O sea que en la realidad no nos cruzamos directamente con el concepto de temperatura o con el concepto de gas. No es una correspondencia inmediata, sino que se establece por medio de instrumentos, a través de procesos de medición, a menudo largos y complicados. Para atribuir una temperatura determinada a este gas, más o menos caliente, hay que recurrir a un termómetro. Pero para evaluar en forma de presión la fuerza ejercida por la bomba, hay que utilizar un manómetro. Y el uso del termómetro y del manómetro implican, como hemos visto en el capítulo anterior, el uso de teorías físicas. Esa es la diferencia entonces entre leyes del sentido común y leyes científicas barra físicas. Las leyes científicas barra físicas tienen conceptos abstractos, como las anteriores, pero cuya interpretación no se da de forma directa con la experiencia, sino que precisa de una teoría. Vamos a ver que los autores más actuales, incluso Hempel, cuando hablan de ley científica, hablan tanto del sentido común como de las leyes físicas. Bueno, ¿qué más nos queda de esto? Una ley física es un relato simbólico, la ley científica, la ley teórica, es un relato simbólico cuya aplicación a la realidad concreta exige que se conozca y se acepte todo un conjunto de teorías. Bien, vamos a la siguiente parte. Esto nos quedan dos más y ya pasamos al siguiente autor, que va a ser bastante breve. Una ley del sentido común es un simple juicio general y ese juicio es verdadero o falso. Yo puedo saber si todos los hombres son mortales. Bueno, vamos a ver que hay problemas con eso. Pero en principio el enunciado es verdadero o falso. Tenemos la pretensión, con decir todos los hombres son mortales, de que el enunciado sea verdadero o falso. No vamos a trastabillar con eso. Después si lo podemos probar es otra historia. Pero cuando decimos todos los hombres son mortales, pretendemos describir la realidad en sí misma y pretendemos decir algo que puede ser verdadero o falso. Consideremos, por ejemplo, esta ley que procede de la observación vulgar. En París el sol sale todos los días por el este, asciende en el cielo, después desciende y se pone por el oeste. Es una ley verdadera sin condiciones ni restricciones. Consideremos, en cambio, este enunciado. Siempre es luna llena. Esta es una ley falsa. Si se pregunta por la verdad de una ley del sentido común, se podrá responder sí o no. Bueno, esto es porque las entidades nombradas, conceptos utilizados en la ley, son conceptos de la vida cotidiana, conceptos que son fácilmente medibles o observables. Es lo que los autores como Carnap llaman ley empírica. No ocurre lo mismo con las leyes de que la ciencia física, una vez alcanzado su pleno desarrollo, enuncia en forma de proposiciones matemáticas. Esas leyes son siempre simbólicas, tienen signos vacíos. Ahora bien, un símbolo no es propiamente hablando ni verdadero ni falso, sino que está mejor o peor elegido para significar la realidad que representa, y la representa de una forma más o menos precisa, más o menos detallada. Pero las palabras verdad o error, aplicadas a un símbolo, carecen de sentido. Aviso, esto no es una posición que va a tomar el Círculo de Viena de forma completa, quizás solo la tome Schlick, pero Hempel, por ejemplo, no va a formar parte de los autores que toman esta idea, de que las leyes teóricas que contienen términos teóricos o simbólicos, según este autor, no pueden ser verdaderos o falsos. Seguimos. Así pues, toda ley física, siendo como es una ley aproximada, está a merced de un progreso que al aumentar la precisión de los experimentos hará insuficiente el grado de aproximación que comporta. Y es una ley esencialmente provisional. Esto es lo que le quita el valor de ley verdadera o falsa. El hecho de ser provisional para estos autores hace que entonces no podamos hablar de leyes ni verdaderas ni falsas, o en todo caso son siempre falsas. ¿Por qué? Porque son provisionales, son aproximadas, no describen realmente lo que sucede y somos conscientes de eso. Además, es una ley esencialmente relativa porque la apreciación de su valor varía de un físico a otro, según los medios de observación de que disponen y la exactitud que exigen sus investigaciones. Y así seguirá indefinidamente esta lucha entre la realidad y las leyes de la física. A cualquier ley que formule la física, la realidad opondrá, tarde o temprano, el brutal desmentido de un hecho. Esto es una especie de cosa que dirá Popper en el futuro. Pero la física infatigable retocará, modificará y complicará la ley desmentida para sustituirla por otra ley más comprensiva, es decir, más abarcadora, en que la excepción descubierta por la experiencia hallará a su vez su regla. Es decir que tanto Más como Duen toman la idea de que las leyes
Con las leyes pretendemos hacer una gran cantidad de experiencias. Y cuando la experiencia va contra la ley que hemos dado, lo que hace la ciencia es modificar la ley para poder abarcar cada vez más. Así pues, la física avanza luchando incesantemente, trabajando constantemente en la tarea de completar las leyes a fin de incluir en ellas las excepciones. Bien, con esto, ¿qué tenemos de estos dos autores, Mach y Duhem? Los antepasados del Círculo de Viena, los antepasados inmediatos, a partir de los cuales se inspiran los primeros del Círculo de Viena, como Carnap y Schlick. Bien, que las leyes no son ni verdaderas ni falsas, que con las leyes podemos sistematizar una gran cantidad de enunciados que describen experiencias, que las leyes científicas se dividen en leyes que podríamos llamar simbólicas o teóricas, y por otro lado las leyes empíricas, que las leyes científicas o teóricas son las leyes que están conformadas por conceptos que hablan de cosas que no puedo ver, y esos conceptos son interpretados a partir de teorías. Es eso lo que hace que no puedan ser ni verdades ni falsas, que su interpretación dependa de una teoría. Y por otro lado, que las leyes empíricas sí pueden ser verdaderas o falsas, las leyes del sentido común sí pueden ser verdaderas o falsas, que nuestra pretensión con ellas es que puedan ser verdaderas o falsas, porque se constatan con la experiencia cotidiana. Bien, con todo esto entonces, las leyes que contienen términos teóricos son leyes aproximadas, leyes interpretadas, que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Y la ciencia, cuando acumula estas leyes, lo que hace es acumular una gran cantidad de instrumentos para sistematizar experiencias y poder prever qué es lo que va a suceder. Son en ese sentido instrumentos de cálculo que si yo las combino con enunciados de hechos concretos, obtengo otro hecho concreto. Puedo derivar, puedo predecir hechos, juntando a este instrumento, esta ley teórica, un hecho singular, algo que haya sucedido. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bien. Recordemos que estas posiciones no son las que luego va a adoptar la última fase del Círculo de Viena. Son posiciones anteriores. Y podríamos decir que el empirismo lógico, es decir, esa última etapa del Círculo de Viena, se va a intentar oponer, por lo menos Hempel, a una posición tan instrumentalista. La idea del Círculo de Viena posterior va a ser: la ciencia pretende describir qué es lo que de hecho sucede y pretende decir cuáles son las leyes que gobiernan los fenómenos. Y en ese sentido, los enunciados que conforman una teoría son verdaderos o falsos. En todo caso, no lo podemos saber, pero podemos aproximarnos a ello. En cambio, hasta ahora Mach y Duhem reniegan que las leyes científicas sean verdaderas o falsas, son solo instrumentos que son perfectibles. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos entonces con nuestro siguiente autor, que es Moritz Schlick, el fundador del Círculo de Viena, y ya nos vamos acercando al presente. Al presente no, al Círculo de Viena propiamente dicho. De Moritz Schlick solo tenemos esta cita, ¿sí? Solo vamos a trabajar con esta cita para ver para ver que acá hay una decantación de las ideas de Mach y Duhem. Moritz Schlick, fundador del Círculo de Viena, afirma con este instrumentalismo de los autores anteriores lo siguiente: se ha hecho notar que estrictamente no podemos hablar nunca de una verificación absoluta de una ley. Cuando hablamos de verificar, hablamos de probar de forma concluyente. Yo puedo verificar que 2 más 2 es 4, lo puedo constatar de forma exacta. Bien, parece que las leyes de la ciencia no se pueden verificar con tanta precisión, tanta exactitud. Pues hacemos siempre la salvedad de que puede ser modificada a la vista de nuevas experiencias. Si puedo añadir algunas palabras acerca de esta situación lógica, el hecho mencionado arriba significa que una ley natural, problema, o sea, ley natural, deberíamos remarcar y decir una ley, de todo caso, universal, que gobierna los fenómenos, una descripción de una ley universal, no tiene en principio el carácter de un enunciado, sino que es más bien una prescripción para la formación de enunciados. ¿Qué quiere decir esto a este autor? No ley natural, sino ley científica con las que pretendemos describir lo que sucede en la naturaleza. No tiene carácter de enunciado en tanto que no es descriptivo, no pretendemos describir la realidad, no es algo verdadero o falso, sino que es un instrumento para formular predicciones. Es la misma idea que venimos viendo con los autores anteriores. Bien, vamos ahora ya a lo que nos compete, el empirismo lógico. Ya no hablamos del Círculo de Viena, ni de sus padres, ni de sus abuelos, sino que vamos a hablar ahora de cuál es la posición, una de las últimas posiciones
del Círculo de Viena, instanciadas en esta corriente que se llama empirismo lógico, representada entre tantos autores por Carl Hempel. Carl Hempel escribe varios libros sobre esto, también artículos, sobre para qué sirven las leyes. Está bien, ¿cómo se prueban? Se descubren por imaginación creativa, dirá Hempel, no importa cómo se descubren, no hay reglas para eso, quizás haya consejos metodológicos para acercarnos a una ley, pero no importa de ahí cómo surgen. En Filosofía de la Ciencia Natural, este mismo texto, en el capítulo 2, apartado 3, nos va a decir, bueno, las hipótesis que describen las leyes de la naturaleza, las hipótesis que describen las regularidades de lo que sucede, en última instancia se descubren, aparecen en la mente de la sociedad por imaginación creativa. Y bueno, la imaginación creativa será más inspirada por personas que conocen más el área, digamos. Si uno estudia más, ya sabe qué hipótesis no tiene que imaginar o que ya no son absurdas, o también sabe qué tiene que responder un problema. Alguien acá levantó la mano, ¿puede ser Blake? Bueno, debo suponer que no. Bien, en todo caso, lo importante para que entre en el cuerpo de conocimiento científico no es cómo se descubre, sino cómo se prueba. Así que una ley es aceptada en el interior de la ciencia, una ley científica o una ley del sentido común, cualquiera de las dos. De ahora en más vamos a llamar a las dos como leyes científicas y listo. Una ley científica, no importa cómo se descubre, sino que para formar parte de la ciencia lo importante es cómo se prueba. Una vez probada, la pregunta siguiente es cómo se usa, para qué sirve. Y de eso nos vamos a poner a hablar ahora con el texto Filosofía de la Ciencia Natural, capítulo 5. Aún así, Hempel, junto con un autor que creo que es Oppenheimer, escribe un texto, un libro sobre modelos de explicación científica. Acá lo que vamos a hablar es de un pequeño temita en ese libro, que es el modelo de cobertura legal. Para Hempel, una de las funciones principales de la ciencia, si no la más importante, es la de explicar. Es decir, que si hacemos teorías, hacemos hipótesis, intentamos develar las leyes que gobiernan el universo, lo que quieran, intentamos develar la estructura del universo, es para poder explicar qué es lo que sucede. Y en ese sentido, también, simétricamente, si podemos explicar, podemos prever, podemos predecir, que estructuralmente va a ser para Hempel lo mismo. Explicar y predecir son dos caras de la misma moneda. Pero no explicar en sentido corriente, no explicar en sentido cotidiano, ojo, sino explicar en un sentido técnico, explicar científicamente, eso es lo que buscamos hacer con la ciencia. En ese sentido, una explicación corriente, como por ejemplo, ¿por qué se ensució la alfombra? Imaginemos que yo estoy escribiendo en mi mesa, tengo una pluma y tengo un tarrito de tinta, porque no sé, soy una persona que le gusta escribir con plumas de tinta. Agarro un diccionario cuando estoy escribiendo, es un artículo, y sin querer con el codo le doy al coso con tinta. Entonces cae el tarrito con tinta y ensucia toda la alfombra, una alfombra persa hermosa. Uno podría preguntar, y bueno, ¿por qué se ensució la alfombra? La respuesta, para explicar por qué se ensució, uno podría decir, bueno, porque él estaba escribiendo y le di con el codo al coso con tinta. Esa no es una explicación científica, es una explicación corriente. La explicación científica deberá tener otras cosas adentro. Vamos a ver que para Hempel, una explicación científica entonces es una explicación científica cuando se corresponde con lo que él llama modelo de cobertura legal. Si una explicación satisface las condiciones del modelo de cobertura legal, podemos decir que es una explicación científica. ¿Cuál es la primera condición que va a tener el modelo de cobertura legal? Es decir, una explicación científica tiene que tener leyes científicas. Vamos a ver que entonces explicar un fenómeno, un hecho, es mostrar cómo ese hecho es una instancia de una ley más general. Vamos a ver entonces que explicar algo es mostrar cómo cae dentro de un patrón. Hay un patrón en la naturaleza y explicar un fenómeno es mostrar cómo ese patrón, cómo ese hecho, cómo ese fenómeno se ubica dentro de ese patrón. Eso es lo que genera, para Hempel, comprensión científica. Comprendemos algo científicamente cuando podemos entenderlo dentro de un patrón natural, científico. Y explicar científicamente entonces es poder mostrar eso, hacer que otra persona entienda, comprenda, pueda encajar un hecho, el que quiere comprender, en un patrón. Entonces, explicar es mostrar por qué suceden las cosas. Mostrar por qué suceden las cosas supone
hace referencia a leyes. Bueno, avancemos entonces. El texto comienza con la siguiente introducción. Nos dice Hempel: explicar los fenómenos del mundo es uno de los objetivos primarios de las ciencias naturales. El hombre se ha ocupado larga y persistentemente de lograr alguna comprensión de los enormemente diversos, a menudo intrincados y a veces amenazadores sucesos del mundo que le rodea. Lo muestran los múltiples mitos y metáforas que ha elaborado en un esfuerzo por dar cuenta de la simple existencia del mundo y de sí mismo, de la vida y de la muerte, de los movimientos de los cuerpos celestes, de la secuencia regular del día y de la noche, del cambio de estaciones, del trueno y del relámpago, de la luz del sol y de la lluvia. Algunas de estas ideas explicativas están basadas en concepciones antropomórficas de las fuerzas de la naturaleza, otras invocan poderes o agentes ocultos, otras, en fin, se refieren a planes inescrutables de Dios o al destino. Las explicaciones de este tipo pueden dar al que se plantea los problemas la impresión de que ha alcanzado cierta comprensión. Bueno, yo puedo explicar por qué sucede algo por medio de un mito y da la sensación de que entendí. Pero por muy satisfactorias que puedan ser psicológicamente estas respuestas, por mucho de que yo tenga la sensación de satisfacción de que entendí, no son explicaciones adecuadas para los propósitos de la ciencia, la cual, después de todo, se ocupa de desarrollar una concepción del mundo que tenga relación clara y lógica con nuestra experiencia y sea, por tanto, susceptible de constatación objetiva. Bien, con esto Hempel nos adelanta. Teníamos como primera condición de una explicación científica que tenga leyes. Vamos a ver que la tercera condición es que los elementos de la explicación tienen que ser contrastables intersubjetivamente. Avanzamos entonces. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, la formación de un arco iris? Bien, una explicación científica, vamos a ver, hace referencia a leyes. Consideremos la explicación física de un arco iris. Una explicación nos muestra que el fenómeno sobreviene como resultado de la reflexión y refracción de la luz blanca del Sol en pequeñas gotas esféricas de agua, tales como las hay en las nubes. Por referencia a las leyes ópticas relevantes, este modo de dar cuenta del hecho muestra que es de esperar la aparición de un arco iris cuando quiera que una rociada o nube de pequeñas gotas de agua es iluminada por una blanca fuerte situada detrás del observador. Y acá vemos la segunda condición de una explicación científica, y es que lo que quiero explicar se debe poder inferir, yo debo poder aspirar una expectativa racional a que vaya a suceder. Entonces, primera condición de una explicación científica, que tenga leyes. Segunda, que lo que quiero explicar se infiera lógicamente de la explicación. Tercera, que el contenido de lo que forman las premisas de la explicación sea constatable empíricamente. La explicación física cumple el requisito de relevancia explicativa. La información explicativa aducida proporciona una base para creer que el fenómeno que se trata de explicar tuvo o tiene lugar. La explicación, y acá está la esencia de la explicación para Hempel, encaja el fenómeno que se trata de explicar en un patrón de uniformidades y muestra que era de esperar que se produjera, dadas esas leyes y dadas las circunstancias concretas pertinentes. Entonces, ¿cómo funciona la explicación? Yo uno leyes y circunstancias antecedentes y como producto de eso obtengo lo que yo quería, el fenómeno que yo quería explicar. A las explicaciones de este tipo se las llamará explicaciones por subsunción deductiva o explicaciones por modelo de cobertura legal, bajo leyes generales, o explicaciones nomológico-deductivas. Hay otras explicaciones bajo el modelo de cobertura legal, pero que me parece que si las mencionamos nos vamos a exceder. No creo que sea necesario. Bien, seguimos. Acá tenemos cómo se articula una explicación científica para Hempel, una explicación, no cualquiera, sino una explicación científica. Vemos entonces que una explicación se conforma de dos grandes elementos, un explanans, que son las premisas de la explicación, y un explanandum, que es el enunciado que describe lo que yo quiero explicar. Y en el explanan, las premisas, lo que tenemos son enunciados que describen lo que sucedió antes, o lo que sucedió en el momento, y leyes, es decir, los patrones en los cuales se encajan tanto lo que quiero explicar como lo que sucedió antes. Si yo quisiera explicar, por ejemplo, el siguiente fenómeno, yo agarro un vaso con agua caliente y le pongo un termómetro de mercurio adentro, lo primero que va a suceder con el mercurio es bajar. En lugar de subir como esperábamos, primero baja. Y luego sube hasta la temperatura correspondiente. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la pregunta de la descripción de ese fenómeno en cuestión va a estar en el explanandum.
digamos que el mercurio primero baje y luego suba, estará en el esplanandum. El esplanandum se conformará entonces de condiciones iniciales, que es lo que sucedió antes de forma concreta. Lo que sucedió antes es que yo haya agarrado un vaso, que ese vaso tenía agua, que esa agua estaba caliente, que yo puse un termómetro de mercurio adentro. Y las leyes generales lo que harán es conectar lo que sucedió antes con lo que sucedió después, de forma tal de que yo pueda entender cómo ese fenómeno que quería entender encaja dentro de un patrón. Esa ley general tendrá entonces enunciaciones, leyes, regularidades sobre el coeficiente de dilatación del mercurio, coeficiente de dilatación del vidrio y la ley sobre la transmisión de calor por contacto. La explicación entonces nos dirá que el mercurio primero bajó y luego subió a la temperatura correspondiente porque lo primero que se calentó fue el vidrio. Eso al calentarse hizo que se expandiera el vidrio, que entonces el mercurio tenga más lugar y por lo tanto baje. Por transmisión de calor y porque el coeficiente de dilatación del mercurio es diferente, lo que termina pasando es que el mercurio luego de bajar suba. Bien, eso es una explicación científica porque se conforma de leyes y nos permite entender cómo el fenómeno sucedió, por qué sucedió, cómo es que forma parte de un patrón general, de una ley. Como hemos visto, ya recordemos, ahora estamos con Hempel, un autor que no es un instrumentalista, es lo que podemos llamar un realista. Como hemos visto, las leyes juegan un papel esencial en las explicaciones neumológico-deductivas. Proporcionan el eslabón por razón del cual circunstancias particulares pueden servir para explicar el hecho que se produzca un evento dado. Las leyes que se requieren comparten una característica básica, son, como diremos, enunciados de forma universal. Hablando en sentido amplio, un enunciado que afirma la existencia de una conexión uniforme entre diferentes fenómenos empíricos o entre aspectos diferentes de un fenómeno empírico. Es un enunciado que dice que cualesquiera y dondequiera que se den unas condiciones de un tipo específico F, entonces se dará también, siempre y sin excepción, ciertas condiciones del tipo G. Lógicamente lo que podemos decir es, siempre que tengo F, entonces tengo G. Una ley tal como todos los metales dilatan en calor, lo que dice es siempre que agarro un metal y lo caliento, como consecuencia, se va a dilatar. Siempre, de forma necesaria, de forma universal. Eso es lo que pretendemos hacer con las leyes, tratar de describir algo que sucede en cualquier parte del universo. Por eso todos los cuervos son negros, no es seriamente una ley, porque seguramente es una generalización accidental. No creemos que se puede cumplir en todas las partes del universo y que conforma parte de la estructura del universo mismo. Estrictamente hablando, un enunciado que afirma la existencia de una conexión uniforme será considerado una ley solo si hay razones para suponer que es verdadero. Normalmente no hablaríamos de leyes falsas de la naturaleza. Y esto es un guiño a lo que decía Magduem y Schlick, que no hay leyes falsas. Y por lo tanto, si creyéramos que una ley no es verdadera, entonces no es una ley. Vimos que las leyes invocadas en las explicaciones neumológico-deductivas tienen la siguiente forma básica. En todos los casos en que están dadas las condiciones F, te dan también las condiciones del tipo G. Pero es interesante señalar que no todos los enunciados de esta forma universal, aunque sean verdaderos, pueden considerarse leyes de la naturaleza. Es decir que esta estructura lógica no es lo que determina que algo sea una ley. Yo podría decir, por ejemplo, todos los minerales que hay en esta caja contienen hierro, o todas las columnas del puente de Avellaneda están oxidadas. Pero tener esa estructura lógica no hace que sean leyes, porque no pretendemos con decir todas las columnas del puente de Avellaneda están oxidadas, algo que va a suceder invariablemente. Y esto es un problema, porque con esto nos van a quedar dos problemas grandes abiertos, uno que vamos a poder resolver, y es cómo se prueban las leyes, eso nos va a hablar Nacho al encuentro que viene. Pero el otro problema que no se pudo resolver hasta ahora es cómo sabemos que algo es una ley. Si la estructura lógica, todo A es B o todo F es G, es la estructura lógica de una ley, tenemos el problema de que enunciados tales como todas las columnas del puente de Avellaneda están oxidadas, se tendrían que volver leyes. Eso es lo que llamamos generalizaciones accidentales o generalizaciones no legaliformes. Y es que si bien tienen la forma lógica de una ley universal, no esperamos que sean leyes que describen la estructura del universo. Bien, de esto hay una discusión, no se pudo resolver todavía, si alguno se interesa en discutir eso, le puedo recomendar bibliografía, pero en principio no es un problema que se haya resuelto, y eso hace que entonces el modelo de cobertura legal de Hempel tenga un punto, una falencia, y es que todo el modelo de cobertura legal, todo el modelo explicativo depende de la noción de ley, pero no podemos decir cuándo un enunciado realmente describe una ley. Bien, ¿qué nos queda entonces pendiente?
Bien, ya sabemos algunas cosas del Círculo de Viena. ¿Cuál creían que era su origen, el origen de las leyes en el pensamiento? Lo vimos con Edgar Zilsel. Vimos los problemas acerca del estatus de las leyes por parte de los primeros miembros, con Mach, Duhem y Schlick. Podríamos decir que Mach y Duhem no son miembros, pero son antepasados bastante cercanos. Y sabemos cómo pensaban que eran utilizadas las leyes en la ciencia. Todos los autores podrían compartir la idea de que las leyes sirven para producir enunciados y que tienen esa estructura lógica que acabamos de ver. Se utilizan para explicar y para predecir fenómenos. Para eso sirven. Pero queda pendiente un asunto importante. ¿Cómo se prueban? ¿Son enunciados descriptivos? ¿Qué quiere decir que son aproximadas? ¿Quiere decir que son falsas siempre? ¿Puede un enunciado imposible de ser probado definitivamente ser parte de la ciencia? Bueno, esas son cosas que trabajaremos con Nacho el encuentro que viene. Bueno, espero que no se hayan aburrido y que se lleven una idea entonces de qué rol juegan las leyes en la ciencia. ¿Algún comentario, debate, discusión o algún aporte? Bueno, muchas gracias. Hay una reflexión que me gustaría brindarles y es la siguiente. Cuando hablamos de leyes, lo primero que se nos va a venir a ocurrir cuando hablamos de leyes en torno a una teoría es que las leyes sistematizan experiencias y en ese sentido serían premisas de una gran cantidad de hechos. Entonces, si una teoría es un conjunto de enunciados, según el Círculo de Viena es esto, ¿no? Una teoría es un conjunto de enunciados. Un conjunto de enunciados ¿qué? Ordenados, no es una bolsa desordenada de enunciados. Es un conjunto de enunciados ordenados axiomáticamente. ¿Qué significa esto? Que es como una especie de árbol lógico, una teoría, que tiene en sus ramas diferentes tipos de hipótesis que hablan sobre diferentes esferas del mundo o diferentes tipos de fenómenos. Las ramas principales, aquellas que son primeras, podríamos decir que son axiomas, pero no en sentido matemático, porque los axiomas matemáticos son verdaderos de primera, son las hipótesis que podríamos llamar más fundamentales y son las más teóricas. De ellas se desprenden el resto de las leyes, el resto de las hipótesis, y en última instancia, las hojitas del árbol de este sistema axiomático son las predicciones concretas sobre hechos concretos. La metáfora está dicha por Klimovsky, un autor de la casa, de la uva, que las teorías son como edificios y que tienen diferentes niveles. En el nivel, bien, olvidemos de eso, nos quedamos entonces que una teoría es como una especie de árbol que tiene ramificaciones. El tronco principal se conforma entonces de hipótesis fundamentales, son las leyes más generales de todas. Y a partir de esas leyes yo puedo derivar deductivamente leyes de menor alcance. Si yo tengo que todos los materiales están conformados de átomos y que cuando caliento los átomos empiezan a dispersarse y chocar entre sí y romper sus enlaces, agregándole ciertas condiciones, yo puedo de ahí derivar que todos los metales se dilatan a calor, y si yo agarro el vidrio, lo caliento y lo enfrío rápidamente, se va a quebrar, que si yo agarro un material que puede sufrir combustión, se puede quemar, etc. Es decir, que de una ley muy fundamental, que tiene términos muy abstractos, que comparte todo lo que se supone que existe, puedo derivar otros enunciados. Leyes derivadas, que más correctamente deberíamos llamar hipótesis derivadas. En ese sentido, las leyes juegan un rol sistematizador de experiencias, porque yo agarro la ley fundamental, de ella desprendo leyes derivadas, y a medida que voy saliendo se abren cada vez más ventanas, más hojitas. En todos los metales dilatados de calor yo tengo cada experiencia posible y realizada, todas las posibles y todas las que han sucedido de metales que se hayan dilatado al calor. Infinitas quizás. Entonces la teoría lo que hace es encerrar una gran cantidad de experiencias posibles y parte de un pequeño número de hipótesis fundamentales. Las leyes entonces serían una forma de sistematizar, desde el punto de vista lógico. Y eso es algo que aceptaría tanto un realista como un instrumentalista, que las leyes sistematizan, las leyes científicas sistematizan enunciados de experiencias posibles y que permiten predecir y formular otros enunciados. Hay una relación lógica entre yo agarro este metal y lo derrito y si lo caliento se derrite, a todos los metales se dilatan a calor. Bueno, con esto entonces terminamos el encuentro de hoy. Vuelvo a dejar el coso para que pongan el presente. Y bueno, les agradezco mucho su presencia. Si tienen ganas de compartir algo,
adelante. Y si no, nos vemos en el encuentro que viene y vamos a intentar con Nacho subir todos los materiales en el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Que tengan buen fin de semana todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente.